Buenas tardes, Alfonso, Sergio, amigos de Universo Mágico. Como os prometí en el vídeo anterior, estamos en mi actual investigación, que es más clara, como podéis ver aquí detrás. Está la casa, una casa en la cual el día 3 de enero de 1960 ocurrieron unos hechos muy luctuosos, entre los cuales podemos decir 4 maquis muertos dentro de la casa. Luego explicaremos lo que son los maquis para quien no lo sepa. Un teniente de la Guardia Civil en el exterior de la casa muerto también. Fue una tarde-noche, digamos, no de película, sino peor que una película, porque fue un tiroteo intenso. La angustia que se vivió en esta casa ni nos lo podemos imaginar. También el matrimonio que vivía en la casa estuvieron dentro. Por suerte a ellos no les pasó nada, pero los 4 maquis que estaban dentro, los 4 muertos. Y Kiko Sabate, que era el líder del grupo, logró escapar, como ya contaré después. Y como podéis ver, en la ventana hay una placa blanca, que esa placa, digamos, da testimonio de lo que ocurrió aquí. Están los nombres de los 4 maquis muertos. Y si os parece, ahora os voy a enseñar los impactos de bala que hay en el exterior. Luego pasaremos dentro, porque ya se está haciendo noche y tenemos que darnos prisa. Los impactos que hay dentro, que hay muchos impactos de bala también. Si me queréis acompañar, os enseñaré cómo es el estado actual de Pastrana. Bueno, como podéis apreciar, ahí en esta columna se aprecia un impacto muy claro de bala, parece por el tamaño de un fusil. Esta columna sostenía lo que era el pajar de la casa, iba de la columna un poco más hacia adelante hasta esta puerta que podéis ver aquí. También tiene impacto de bala a la izquierda, debajo del marco hay un impacto muy claro de bala. Debajo hay otro aquí y a la derecha también hay 2 impactos que luego lo veréis, apartaremos el arbusto, el árbol que lo tapa. También hay varios impactos de bala. Esta puerta daba, digamos, a lo que era el pajar. Y en la casa está la cocina, como podéis ver que se ve todavía algo de la cocina de obra. Y aquí es donde se produjeron más impactos de bala y más tiroteo. Sobre todo la parte de dentro, que ahora os voy a enseñar, veis la cantidad de impactos de bala que hay dentro de la casa. Todo esto era, como os digo, un pajar de 2 plantas. Un guardia civil de los que había haciendo aquí el sitio, a la casa, intentó prender fuego al pajar para que salieran, pero sé que no tuvo éxito. Ahora pasamos dentro y os enseño el interior de la casa, los compartimientos que todavía quedan, ¿de acuerdo? Bueno, nos encontramos ya dentro de la casa. Este es el piso inferior. En la parte inferior hay 3 salas, digamos, que eran para animales, y una que luego iremos, que era un horno. Y el piso superior se componía de la habitación de matrimonio, otra de detrás, otra al lado, y esta que era la cocina, que con la puerta que podéis ver ahí es la que se accedía al pajar. Esta es la habitación que os he dicho que tiene más impacto de bala. Hay de varios calibres, ves en una parte, al lado de la ventana también. Eso está hecho desde luego desde dentro. Supongo que serían los maquis en algún momento de desesperación o cuando intentaron entrar a guardias civiles que dispararon y agujeraron toda la pared. Solo queda medio tejado, como podéis ver. La casa está prácticamente ya destruida, dentro de poco ya no quedará nada. Pero bueno, intentaremos sacar todo lo que se pueda mientras que podamos venir aquí. Es un sitio, como veis en el vídeo que os he preparado, de solo 2 visitas. Os he puesto 29 psicofonías, he captado unas cuantas más, pues he puesto las más importantes, digamos. Casi todas os las he puesto entre grupos. La primera de respuestas, que es la mayoría, no es lo más habitual, pero aquí pues sucede. Son respuestas directas o más o menos directas a nuestras preguntas. Luego otra que son 5 psicofonías de cuando ellos se meten en nuestra conversación. Por eso siempre me gusta dejar una grabadora grabando mientras que estamos hablando de descanso entre grabación y grabación. Y la última se compone de 7 psicofonías que son, digamos, residuales o aparentemente residuales. ¿De acuerdo? Son las que, bueno, dicen cosas, se supone que eso es lo que pasó aquí, pero no responden en ningún momento. Son simplemente residuales que quedaron aquí. Ahora pasaremos a enseñaros el resto de la casa y luego explicaré detalladamente lo que pasó aquí ese 3 de enero. Si me queréis acompañar. Bueno, pues esta es la habitación que os he dicho antes, que era, digamos, el horno. Aquí luego veréis que hay un horno bastante grande. La única habitación de la planta de abajo que era, digamos, de uso de los humanos, porque las otras 3 habitaciones eran para tenencia de animales. El suelo no estaba aquí, obviamente, está mucho más abajo. Lo que pasa es que, como podéis ver, esta parte de la casa no queda nada absolutamente de techo. Ha caído todas las vigas, todas las tejas. Y el suelo de la habitación estaba mucho más abajo. Aquí suponemos que estaba la escalera, este tramo para subir a las habitaciones. La primera
era la de los masoveros, la más grande todavía queda un somier, no sabemos si era de ellos, y daba una puerta de acceso a la cocina, donde hemos estado antes. Y también a la izquierda hay una puerta que daba acceso a otra habitación que había en la parte de atrás. Hay dos ventanas, una muy curiosa esta, que está tapada con una losa enorme de piedra. Detrás hay un pasillo de la casa, que es una zona rocosa, pero es un pasillo estrecho. Y aquí hay una pequeña ventana, que ahora veremos lo que hay detrás. Es una especie de pasillo, un poco curioso. Bueno, nos encontramos, como podéis ver, en el interior de la masía. En esta masía, como os he dicho antes, murieron 4 maquis. Su líder, Quico Sabaté, logró escapar, yo contaré en qué circunstancias. Como os he dicho antes, los maquis, para quien no lo sepa, eran guerrilleros. La palabra maquis viene del francés maquisar, que quiere decir terreno de arbustos. Cuando acabó la Guerra Civil Española, fue del 36 al 39, el ejército republicano tuvo que huir a Francia. Muchos de ellos fueron encerrados en campos de concentración en Francia. Entonces, los que pudieron escapar, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, o se unieron al ejército aliado, o se pusieron con los maquis de Francia, la resistencia francesa, para hacer atentados a los nazis. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos, pues bueno, o la totalidad de ellos, tenían la confianza de que los aliados invadieran España para poder derrotar a Franco. Pero esto no fue así. No fue así por temas políticos, principalmente por Churchill, porque él, al acabar la Segunda Guerra Mundial, dijo que su nuevo enemigo era Stalin y el comunismo. Por lo tanto, Franco para ellos no suponía ningún peligro, decidieron dejarlo tranquilo, no tenía ninguna amenaza contra ellos, porque no tenía tampoco un ejército potente, y eso pues a los republicanos españoles fue un mazazo muy grande, porque se quedaron sin país donde volver, sin familia con la cual volver. Muchos de ellos se resignaron, pero en cambio otros decidieron combatir y seguir la lucha, como fue el caso de Quico Sabaté, que nos ocupa actualmente. Muchos de ellos eran miembros de la CNT, que era un sindicato arcosindicalista. Quico Sabaté nació en Hospitalet en 1915. Luchó los 3 años de la Guerra Civil, luego estuvo en Francia exiliado como tantos españoles, luchó también allí. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial se dedicó, como os he contado, como otros tantos, a hacer incursiones al territorio español para realizar atracos. Sobre todo él era un guerrillero urbano. Al nacer en Hospitalet era un hombre que, digamos, más de ciudad que de montaña como otros, y se dedicó a atracar bancos, grandes empresas, y el dinero que sacaba de estos atracos los donaba a las familias de los presos políticos, que había muchísimos, miles en España en aquel momento. Quico Sabaté en el 1960 decidió volver a España, una incursión más, porque tenía pensado secuestrar a 2 hermanos que eran comisarios o inspectores de policía en Barcelona, también eran torturadores y tal. Y él, la intención era secuestrarlos y luego intercambiarlos por presos políticos, que había en la Modelo de Barcelona, en la prisión Modelo. Pese a otros compañeros suyos le dijeron que no lo hiciera porque ese año se ve que estaba muy vigilado a la frontera, él decidió jugársela y bajar a España para hacer digamos, ese secuestro. Le acompañaban cuatro hombres con él. Luego os diré los nombres y las edades. Fue en enero, el 3 de enero de 1960, cuando ocurrió en esta masía la tragedia. Pero 4 días antes ya habían sido localizados, porque como le habían advertido a otros compañeros, la Guardia Civil estaba vigilando mucho todos los senderos que venían de Francia hasta aquí, estaba muy controlado, pues lo localizaron en una masía 4 días antes. Lograron escapar y, buscando dirección hacia Barcelona, llegaron a esta masía más clara. Cuando llegaron a esta masía, encontraron a los masoveros, que era el matrimonio que regentaba la masía, y decidieron comer aquí, descansar. Pero claro, esto fue un mal paso que hicieron porque les estaban siguiendo a la Guardia Civil. Si hubieran sido otros maquis más habituados a vivir en la montaña, lo normal hubiera sido que se refugiaran en el bosque, que hubiera sido más difícil localizarlos. Entonces ellos vinieron aquí, comieron, y cuando después de comer salieron a fumarse un cigarro fuera, por la puerta que hemos entrado ahora. Lo que habéis visto no tiene nada que ver con como era antes. Antes obviamente estaba todo despejado, había terreno de cultivo de la gente que vivía aquí para pastar el ganado y tal. O sea, era un terreno cuesta abajo y totalmente despejado. Pues cuando salieron ellos fuera, al lado del pajar, a fumar un cigarro, recibieron un gran número de impactos de bala. Fueron disparados por la Guardia Civil, que les había seguido, y ya estaban acordonando toda la masía, todo alrededor de la masía. Y ellos entraron corriendo dentro, pero a Quico ya le hirieron, y algunos de sus compañeros también quedaron heridos. Entonces se metieron aquí dentro, se refugiaron,
y empezaron a defenderse. Hasta la noche, sobre las 6 de la tarde, porque recordemos que era invierno, un 3 de enero, que llegaron refuerzos de la Comandancia de Barcelona, unos 60-70 guardias civiles, más los que estaban ya aquí. O sea, imaginaos cómo era esto. Era un infierno, toda la tarde, noche tiroteando. Kiko Sabaté, sus compañeros estaban ya bastante heridos, algunos seguramente hasta ya muertos, decidió jugársela porque no se podían rendir. Rendirse era morir de todas maneras, porque si la Guardia Civil los pillaba, los ajusticiaba en ese momento. Entonces aquí, en este sitio, había 2 vacas. Decidió coger, cuando se hizo de noche, una de las vacas, ponerse detrás e intentar salir hacia afuera. La Guardia Civil vio algo grande que se movía y disparó. Mató a la vaca, él hirió en el cuello, tenía herida, y volvió a meterse dentro de aquí. Y a cabo de un rato, cuando ya se calmó un poco la cosa, cogió a otra vaca y entonces sí que logró salir por la vaca. Entonces, digamos, reptando por el suelo, se encontró, dicen que mató al teniente de la Guardia Civil, Francisco de Fuentes, pero resulta que le hicieron autopsia y el Guardia Civil había muerto por impacto de bala de 9 milímetros. Y Kiko, como ya os he explicado antes, tenía las 2 armas que tenía, la Thompson y la pistola Colt, era calibre 45. Se supone que lo encontró muerto porque, según he leído, este teniente era un poquito, vamos a decir, mala persona, para ser fino. Y se ve que alguno de los suyos, aprovechando la oscuridad y el tiroteo y todo el lío que había organizado afuera, aprovechó y le disparó y lo mató. Según esta versión, Kiko, cuando fue reptando por el suelo, ayudado por la oscuridad, se encontró el cadáver del teniente. Entonces se puso su uniforme y él, como había escuchado al teniente cuando pasaba entre las filas de los guardias civiles que están rodando la masía, y iba diciendo no disparéis sobre el teniente, él hizo lo mismo, se puso su uniforme, fue reptando por el suelo y diciendo no disparéis sobre el teniente. Y gracias a eso pudo escapar del circo. La Guardia Civil luego entró y si había alguno vivo en la parte de arriba de sus compañeros los mató. Y Kiko recordemos que estaba herido, tenía un disparo en la pierna, otro en la nalga izquierda y otro en el cuello, que fue cuando salió con la vaca que le dieron en el cuello. Pues recorrió con esas heridas 25 kilómetros, atravesó el río Ter, que es un río bastante ancho, que hay antes de llegar a Girona, y recordemos que era enero, o sea, el agua estaría helada, y fue a Fornells de la Selva, que es un pueblo que está a 25 kilómetros, que pasa el tren, con la intención de coger el tren, secuestrarlo e ir a Barcelona. Ahí tenía sus contactos y le podían curar. Pero resulta que en Massanet, en esa época, que era otro pueblo que hay de bajada, esa locomotora era de carbón. Y en esa época, en Massanet, en la estación, tenían que parar y coger una eléctrica para bajar hacia Barcelona. Él había secuestrado el tren a los 2 maquinistas y en un descuido ellos avisaron a la Guardia Civil. La Guardia Civil, por supuesto, estaba toda avisada, sabía que se había escapado él y estaba toda la zona, todos los pueblos avisados hasta llegar a Barcelona. Él pudo escapar, herido como estaba. Eso era la mañana del 5 de enero, o sea, 2 días después de lo que ocurrió aquí. Y andando pudo llegar al pueblo de San Celoni, buscando un médico. Pero ya estaba su pierna gangrenada, estaba, imaginado, después de 25 kilómetros, estaba muy mal el hombre. Intentando buscar la casa del médico se equivocó, llamó a casa de un vecino, el vecino forcejeó con él y llegaron guardias civiles y un requete que había, que el requete eran, digamos, civiles armados, fascistas, pues le dispararon un tiroteo que hubo y lo mataron. Y murió allí en San Celoni. Ahí está su tumba en el cementerio. Y bueno, lo que pasó aquí, en las psicofonías que hemos obtenido, muchas nos hablan de lo que ocurrió aquí, de la angustia que se vivió en esa tarde-noche del 3 de enero de 1960. Hace 60 años, pero como habéis podido comprobar, todavía hay los impactos de bala que nos señalan lo que ocurrió aquí. Y sobre todo las voces, que ya veis en el vídeo que os voy a poner a continuación, solo en 2 visitas la cantidad de voces que hemos captado aquí. Ahora os pondré el vídeo. Nosotros mientras vamos a ir grabando otra ronda de preguntas, a ver si captamos más psicofonías. Y espero que os guste. Luego volvemos con vosotros. Estabais muertos cuando se fue. Estabais muertos cuando se fue.
¿Está aquí Roger Madrigal Torres? ¿Cuántos años tenías? 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 ¿Está el matrimonio que vivía en esta masía cuando apareció Sabaté? ¿Está el matrimonio que vivía en esta masía cuando apareció Sabaté? Mi pregunta es para el teniente Francisco de Fuentes. ¿Quién te mató? ¿Kiko o uno de los tuyos? Mi pregunta es para el teniente Francisco de Fuentes. ¿Quién te mató? ¿Kiko o uno de los tuyos? ¿Está Kiko Sabaté aquí? ¿Nos puedes responder alguna pregunta? ¿Sabes cómo se llama el hombre que te mató en San Celoni? ¿Está Kiko Sabaté aquí? ¿Nos puedes responder alguna pregunta? ¿Sabes cómo se llama el hombre que te mató en San Celoni? ¿Está aquí Francisco Conesa Alcaraz? ¿Y cuántos años tenías cuando te mataron? ¿Está aquí Francisco Conesa Alcaraz? ¿Y cuántos años tenías cuando te mataron? ¿Os molesta que estemos aquí? ¿Os molesta que estemos aquí? ¿Nos podéis decir cómo es el sitio donde os encontráis? ¿Nos podéis decir cómo es el sitio donde os encontráis? Kiko Sabaté, ¿quieres que demos algún mensaje a tu hija? Kiko Sabaté, ¿quieres que demos algún mensaje a tu hija? ¿Nos podéis decir qué comisteis ese día? Ese 3 de enero de 1960. ¿Nos podéis decir qué comisteis ese día? Ese 3 de enero de 1960. ¿Por qué decidisteis quedaros en esta casa? ¿Por qué decidisteis quedaros en esta casa? Voy a preguntar al teniente Francisco Fuentes.
¿Quieres dar algún mensaje? Puedes decirlo a los aparatos que acabo de poner ahora. Voy a preguntar al teniente Francisco Fuentes. ¿Quieres dar algún mensaje? Puedes decirlo a los aparatos que acabo de poner ahora. Kiko, ¿dónde te hirieron cuando te dispararon aquí en la casa? Kiko, ¿dónde te hirieron cuando te dispararon aquí en la casa? Te has salido mucho la cara mejor. No sé, está todo oscuro. Te has salido mucho la cara mejor. No sé, está todo oscuro. Que pase un sí o un no, que sea la respuesta extensa. Si está todo bien, Kiko. Que pase un sí o un no, que sea la respuesta extensa. Si está todo bien, Kiko. ¿Esperamos en aquella habitación? ¿Esperamos en aquella habitación? Como decimos, ¿te acuerdas de esa mujer? Como decimos, ¿te acuerdas de esa mujer? Us pensàveu que us en sortiríeu? Us pensàveu que us en sortiríeu? ¿A dónde ibais? ¿A dónde ibais? ¿Cuántos guardias civiles entraron en la casa? ¿Cuántos guardias civiles entraron en la casa? Bueno, estamos en la habitación debajo de la cocina, donde hay los impactos de bala. Aquí es donde más psicofonías he pillado. Normalmente dejo, aunque estemos grabando en otra parte de la casa, siempre dejo una aquí y siempre capta psicofonías, al menos estemos aquí.
Os voy a enseñar con las que grabo. Esta es la Tascam, es bastante conocida en el mundillo. No es que sea muy de pillar psicofonías, pero bueno, de vez en cuando graban bastantes. Alguna bastante buena. Voy a decir dónde la voy a colocar. Ajá. Ahora ya está grabando. Esta la pondré aquí arriba, que es donde hubo la mayoría de tiroteo. Ajá. Esta es una Sony. Bueno, las dos son Sonys. Esta es un poquito superior a esta, pero a esta le pongo un micrófono externo. Esta puede ser la que más psicofonías pueda captar, la de micrófono externo. Esta la voy a poner al lado de la cocina, también en la parte de arriba. Si le he puesto las pilas, claro. Sí. Ya se las he puesto al revés. Es lo que pasa cuando no se ve mucho por la luz. Ajá. Ahora. Como podéis comprobar, los momentos que no hablo, silencio absoluto. Aquí no es como en otros sitios que se ven chicharras, pájaros, incluso de noche. Nada, es una masía que hemos estado subiendo por una carretera muy estrecha de montaña hasta llegar a un punto que hemos ido andando casi media hora hasta llegar aquí por unos senderos que no viene prácticamente nunca nadie por aquí, son senderos ya abandonados. Este ya tengo, siempre que comprobar que grabe. Esta la colocaré, como he dicho, aquí al lado de la cocina. Y esta Sony, que es la más nueva que tengo. Y está grabando. Me gusta ponerla siempre alguna en los huecos que hay en las paredes. Como ya expliqué en el anterior vídeo, para mí los sonidos de todos los residuales quedan grabados en el material. Ya puede ser madera, piedra, y entonces cuanta más rodeado esté de piedra o de material, más fácil que coja una psicofonía. Ahora vamos a hacer unas preguntas. Voy a nombrar primero los 4 maquis que murieron aquí. Francesc Conés Alcaraz, de 39 años. Martín Ruiz Montoya, de 20. Este nació en Francia, fue hijo de exiliados españoles. Rogelio Madrigal Torres, de 27. Y Antoni Miracle Guitar, de 29. Estos son los 4 compañeros de Quico Sabaté que murieron aquí en la masía. En algunas psicofonías del vídeo que os he puesto veis cómo responden. Bueno, voy a explicar cómo hago las preguntas, normalmente con alguna persona más. En este momento pues no, yo solo. Muy importante, sobre todo en sitios como este, que está el suelo lleno de cascotes. Cualquier pequeño movimiento de pies, de cambiar peso de una pierna a otra, esos son ruidos que pueden confundir. O sea, aquí tenemos, como os he dicho, la suerte de que en el exterior no se oye absolutamente nada. Pues en el interior tampoco se tiene que oír nada. ¿De acuerdo? Para que sea luego el escuchar todas las grabaciones lo mejor posible y la psicofonía lo más limpia posible. Voy a hacer unas preguntas. Esta es una pregunta para Martín Ruiz Montoya, el miembro más joven del grupo de Quico Sabaté. ¿Cuántos años tenías cuando te mataron en esta casa? Esta es una pregunta para Quico Sabaté. El último día que vinimos, te pregunté si querías que diéramos algún mensaje a tu hija. Me dijiste, mi pensamiento le llevas. ¿Pero a qué hija era? ¿A Francesca o a Alba?
Teniente Francisco de Fuentes. El otro día te hice una pregunta y dijiste perdona. ¿Qué es lo que hay que perdonarte? Bueno, pues hemos acabado la primera ronda. No vamos a poner todo porque si no sería muy largo. Continuaremos haciendo otras rondas en otras partes de la casa. Los resultados pues serán para otro programa porque, como siempre digo, esto, aunque sea muy interesante, es lo que menos trabajo da. Ir al sitio, grabar y tal. Lo que sí que da más trabajo luego son por ejemplo, la última visita que tuvimos aquí, digamos, poder analizar todas las grabaciones. No os miento si son de 30 horas, 35 horas. Y luego montar el vídeo que hago y tal. O sea que es mucho trabajo. Y te tiene que gustar mucho y sobre todo tener tiempo para hacerlo. Si no tienes tiempo, más vale no hacerlo. Pues como os digo, espero que os haya gustado este reportaje, sobre todo el vídeo de las 2 primeras visitas, que es lo que os he puesto antes, con las psicofonías. Y en otro programa que ya haremos más adelante, pues ya os pondré resultados de esta investigación. ¿De acuerdo? Muy buenas noches.